La lectura es un proceso cognitivo que se da a nivel superior. Cuando leemos, nuestro cerebro comienza a desarrollar habilidades imaginativas y de concentración, ya que por lo general visualizamos en nuestra mente los rostros, lugares y también todo tipo de situaciones, logrando así que el encéfalo se estimule con mayor frecuencia y pues nuestra creatividad aumente. Al leer se activa una gran cantidad de circuitos neuronales, también como las regiones concretas del cerebro, que nos permite en milésimas de segundos reconocer las letras para poder combinarlas y poder formar grafemas y palabras, asignarles también un sonido para poder pronunciarlas y dotarlas de significado. Pero, ¿en qué parte interviene la lectura? El cerebro utiliza un complejo entramado de circuitos para poder leer, ubicados en su mayoría en el hemisferio izquierdo. El proceso de lectura comienza en el lóbulo occipital, como podemos ver en la primera imagen, área encargada de reconocer los estímulos visuales como las caras y también las formas. Nuestro cerebro al nacer no cuenta con áreas o circuitos neuronales específicamente para la lectura. Aprender a leer altera la arquitectura completa del cerebro y genera nuevas conexiones en áreas que antes del aprendizaje de esta nueva habilidad no se podían comunicar. Allí se dan los primeros grandes cambios neuronales, pues la corteza visual se especializa aún más y se vuelve más precisa para poder reconocer las letras. La información visual continúa luego a una área que se denomina la caja de letras, en las que se concreta el conocimiento de las letras aprendidas. De este punto, el estímulo viaja a cuando menos dos redes neuronales, una que va al significado de la palabra y la otra que va a la pronunciación y la articulación de la misma. Leer consiste en reconocer las letras y cómo se combinan en palabras y luego cómo se conectan con los sonidos que produce y su significado. Es así como leer no es únicamente un proceso visual, como se creyera en algún momento, es también un proceso auditivo. ¿Cómo se da el proceso cognitivo de la lectura? El lóbulo frontal se encarga de las tareas de razonamiento y abstracción, qué vamos a escribir y cómo se planifica la distribución en el soporte. El lóbulo temporal identifica cada sonido con la letra correspondiente. El lóbulo parietal se encarga de la coordinación ojo-mano para darle forma a los escritos. Las habilidades cognitivas que juegan un papel importante dentro de este proceso son la memoria, la concentración y la autorregulación. En la mayoría de las personas, el hemisferio izquierdo es el responsable de la comprensión y producción del lenguaje oral y escrito. La escritura es el resultado de un movimiento singular del cuerpo. La mecanografía no lo es. Importancia de la escritura tradicional. Al hacer trazos secuenciales con la mano para formar letras, se activan regiones del cerebro asociadas al pensamiento, al lenguaje y a la memoria. También tenemos lo que son los circuitos neurales del procesamiento de la información matemática, donde la actividad matemática se presenta en mayor medida en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal del cerebro. Dentro del lóbulo parietal se registra mayor consumo de energía con la actividad matemática en la región denominada surco interparietal y en la región inferior. Eh, ¿Cuáles son los procesos que intervienen en el aprendizaje matemático? Hablamos de los procesos cognitivos y los cuales intervienen son tres: la atención, la memoria y el pensamiento. Estos se estimulan desde las clases de matemáticas en la enseñanza primaria hasta tener una ejecución ejecutiva donde como meta cognitiva es la planificación de la memoria del trabajo, flexibilidad mental, entre otras. ¿Cómo se realiza el proceso matemático en el cerebro? Se realiza a través de varios circuitos neurales diferentes, en los cuales están ubicados principalmente en la corteza prefrontal, el hipocampo y la corteza parietal, ya que estos circuitos son responsables de la comprensión y uso de números, de la atención, la memoria, la concentración y el impulso
y el control de impulsos, los circuitos matemáticos son un sistema complejo e interconectado donde hay diferentes circuitos trabajando juntos para procesar información matemática. Dando un ejemplo, el hipocampo es una región del cerebro que se encarga de la memoria, pero es necesaria para el procesamiento matemático, ya que permite recordar los conceptos y las estrategias usadas para resolver problemas. Otro ejemplo es el circuito entre la corteza prefrontal y la corteza parietal, que es la clave para el control de la atención, control de razonamiento y la memoria a corto plazo, dando así una conexión entre estas áreas, ya que puede ser crítica para el procesamiento matemático. Sin embargo, se necesita un control y una coordinación entre ellas para calcular y resolver problemas. La lectura es un proceso cognitivo a nivel superior que se lleva a cabo desde las áreas visuales en la parte posterior del cerebro, la parte frontal del cerebro. Para leer, el cerebro utiliza dos rutas o circuitos neurales diferentes. La ruta o circuito fonológico, también conocido como circuito superior, y el circuito de acceso directo o circuito inferior. El circuito fonológico superior decodifica las palabras o las convierte en grafemas a fonemas, después de analizar las letras de las palabras y su organización de información, pasa al área frontal a cada letra y le da un sonido correspondiente a su significado. Este circuito relativamente es lento, ya que se ubica en la región tempoparietal del hemisferio izquierdo. El circuito de acceso directo o inferior, que es este de aquí, conecta directamente el reconocimiento de la palabra en el área visual, desde aquí, de la forma de las palabras con su pronunciación, y va a la parte frontal. Este circuito de lectura es más rápida y es ideal para la lectura de palabras comunes, frecuentes, ya conocidas y memorizadas. Las matemáticas se presentan en mayor medida en el lóbulo frontal y parietal del cerebro. Dentro del lóbulo parietal se registra mayor consumo de energía con actividad matemática en la región denominada surco o surcos intraparietal. En la región inferior, parece ser que en la región inferior parietal controla el pensamiento matemático y la capacidad cognitiva visual. Actualmente se cree que las tareas complejas del procesamiento matemático se deben a la interacción simultánea de varios lóbulos del cerebro. La simple resolución de un problema en la que intervenga una operación aritmética requiere las habilidades verbales, espaciales, conceptuales, aritméticas y de razonamiento. Muchas gracias.